un nuevo capítulo de Más de lo Nuestro, un encuentro con nuestra historia, con nuestros hombres que han hecho la historia. Hoy día con un destacado profesor normalista, deportista, don Osvaldo Arriagada Saavedra. Bienvenido, don Osvaldo, a este programa en que nos estamos conectando con las familias de Cabrero y la zona y en el mundo a través de las páginas de internet, donde nos pueden encontrar digitando Canal 11 Televisión Más de lo Nuestro. Muy buenas tardes. Ya dijeron mi nombre, Osvaldo Humberto Arriagada Saavedra, ya con 90 años de existencia, bien vividos y bien pasados. Mis inicios como profesor, soy profesor normalista, egresé el año 1956, el 13 de octubre de ese año, de la Normal de Victoria. Don Osvaldo, yo quiero primero que nada, con agradecerle toda la disposición que usted ha tenido siempre, no solamente para participar de este programa, sino que también en entrevistas anteriores que le he hecho para artículos, para revistas. Usted siempre ha tenido una muy buena disposición a compartir su experiencia. Siempre nosotros conversamos con nuestros invitados desde sus inicios, es decir, dónde nació, su entorno, aquellos recuerdos de niño, y después vamos progresando en el tiempo. Ya nos dijo que había egresado como profesor normalista de la Escuela Normal de Victoria el año 1956. Así es. Comencemos entonces por su niñez. Bueno, yo nací el 21 de octubre del año 1926 en la localidad de Huépil. Ahí están mis padres. Mi padre se llama Antonio Arriagada Acuña, mi madre Felicinda Saavedra Acuña también. Una familia compuesta por 10 hermanos. Fuimos 10 hermanos, pero en el tiempo fueron quedando en el camino por razones de vida, y ya en el fondo soy quedando el único. De los 10 soy el único que está sobreviviendo. Los demás murieron a 32, 35, 40, 56 y así. Y de aquellos tiempos de niño, por una familia numerosa, ¿qué recuerdos tiene de...? Bueno, yo con mi padre, por ejemplo, que trabajaba en el área de la construcción, tuve varias experiencias con él, incluso trabajé con él. Los primeros pesos que me gané justamente fueron con él. Trabajando como ayudante, como un obrero más dentro de su plantilla que tenía de personas que trabajaban con él. Trabajo duro, pero bonito. Tiempos de escuela, ya que usted es un profesor, ¿qué recuerdos tiene de la escuela de aquel tiempo? Estamos hablando ya de 1930, ingresaría a la escuela. Mire, yo me inicié en la escuela número 28, si no mal no recuerdo, de Huépil, de aquellos tiempos. Mi primer profesor fue don Francisco Fuentes, que en paz descansa. Él fue director en Huépil, habían varios profesores. Hice los primeros años ahí, de primero a tercero, y después mi padre estuvo haciendo una construcción en el campo de la colonia, como a 6 o 7 kilómetros de ahí de Huépil, y tuve que irme a una escuela rural, la escuela 37. Ahí estuve hasta el 5º año. Y después ya de eso mi padre me trajo para Tucapel para continuar los estudios de 5º hasta el 6º. Y ahí tenía un tío que él me acogió en su casa, un tío muy querido, David Arriagada Medina, quien me estuvo en su casa. Posteriormente a eso, yo me fui a la Escuela Granja de Llano Blanco, número 73, Genaro Arriagada, de una persona que donó un terreno y construyeron una escuela granja. ¿Y qué estudió allí? Ahí salíamos de granja agrícola. Yo pensaba, la intención mía era, porque me gustaba un poco también la mecánica, que ahí aprender mecánica, pero era pura agricultura, o sea, todo granja, todas las asignaturas que teníamos del plan eran relacionadas con agricultura, arboricultura, conicultura, hortaliza, ganadería, lechería, etcétera, etcétera. Toda la malla curricular
era todo relacionado con el campo. la agricultura. Sí. Sin dejar de lado, por supuesto, las partes de los ramos generales. Claro. Matemática, castellano, ciencia y todas las demás. Hay muchos niños que yo sé que han visto este programa, y porque a mí me cuentan, ¿no es cierto, profesor? Lo vi en la televisión, estaba con una persona conversando sobre tiempos antiguos. ¿Cómo era, un poco para que ellos vayan aprendiendo cómo ha evolucionado la educación, cómo era la vida escolar de aquellos tiempos? Realmente, buena pregunta. Un tanto difícil, sí, porque la gente era media reacia muchas veces mandar a sus chicos a los colegios, especialmente las escuelas rurales. Por las dificultades económicas, situaciones que tenían en forma especial algunos. Y por otro lado, las distancias que tenían, realmente eran grandes. Muchos niños tenían que caminar 10 o 12 kilómetros para poder llegar a un centro educativo. ¿Es verdad que hacían este trayecto a patita pelada, como se dice? Muchas veces. Sí, yo, por ejemplo, cuando estuve en la escuela número 42 de San Miguel de Itata, ahí la verdad es que me daba pena ver a los muchachos. En tiempo frío, ¿no es cierto? A de patita lluvia, pelada. Y uno nada, yo a veces llegaba, por ejemplo, como estoy aquí con abrigo, a la sala porque hacía frío. Y vean, hay muchachos que llegaban a pie pelado y me sacaban el abrigo para... Claro, ¿y tenían fueguito ahí o no? ¿Tenían estufa? Al principio costaba, después ya cuando yo empecé a trabajar tuve que empezar a comprar carbón, por ejemplo, para calentar un poco la sala. Y la sala era que había sido una especie de galpón que tenían para cuidar los animales. Y las personas que dieron o arrendaron, era un arriendo, al final los dieron para que fuera a la escuela. Y realmente no tenía piso. Si no tenía piso, menos tenía cielo. Claro. Tenía una ventana al lado izquierdo y la puerta me quedaba al lado derecho y nada más. ¿Y para qué decir de luz? Y eran bancos esos antiguos donde se sentaban de a dos, que tenían, al medio tenían una ollita para colocar los tinteros, con las famosas plumas R para hacer caligrafía. Pero difícil. Tiempos difíciles, ¿no es cierto? En que era difícil para el estudiante y también para el profesor que tenía que enseñar distintas materias a un grupo numeroso, porque usted cuando egresó, ¿no es cierto?, de la Escuela Normal de Victoria, empezó a trabajar en esos lugares apartados del mundo urbano. Exactamente, yo como lo decía al principio, la primera escuela que estuve fue en Tucapel. Ahí hice una suplencia maternal. La señora Isidora Sandoval la reemplacé por 42 días. Y como ellos salían en ese tiempo eran 42 días, ¿no? Claro. Ahora ya son más. Y la directora era la señora Elena Isla, ambas están fallecidas, estamos hablando del año... Claro, bastante tiempo atrás. Y después hizo otras suplencias en otros lugares. No, después ya me vine a presentar a Yumbel para poder asumir la dirección de la Escuela de Segunda Clase Rural de San Miguel de Itata. Porque pertenecía al departamento de Yumbel en ese tiempo. Ah, bien. Don Osvaldo, y nosotros lo conocemos toda una vida en Monte Águila. Y yo creo que los monteaguilinos lo consideran un monteaguilino más. ¿Cuándo llegó a Monte Águila, donde hizo más de 50 años de su vida? La llegada mía a Monte Águila fue justamente después del terremoto del año 60, porque antes de eso, el terremoto fue en mayo, y tuve prácticamente vacaciones con más de un mes, y después ya se produjo también una suplencia maternal en Monte Águila, y me trajeron para acá, la dirección provincial me mandó ahí a Monte Águila, fue el 1 de agosto del año 1960. Cuando usted dice, vine al departamento de Yumbel, ¿viajó de Huépil a Yumbel? De Huépil a Yumbel. ¿Y en qué se vino? En el famoso ramal de Polcura a Monte Águila. Ese lo hice recordar porque anoté un verso de un poema que yo considero bastante lindo, de Orlando Mellado Lara, que es un poema dedicado al ramal de Monte Águila a Polcura, y dice: los rieles, a tramos hundidos en la arena del olvido, aún luchan con el óxido reclamando vida.
Por aquí pasó mi infancia hacia la libertad del campo, el pueblo, los parientes, el río y los veranos. ¿Qué recuerdos tiene de aquel trencito que seguramente usted viajó varias veces en él? No, ahí, por ejemplo, éramos varios los profesores rurales que viajábamos en ese tren. Yo lo hacía de Huépil a Campanario. Ahí yo estaba, después me iba para mi escuela hasta los días viernes. ¿Y se iba caminando? De Campanario a la escuela me iba caminando los primeros años, todo a pie nomás. No habían prácticamente caminos, sino que una ruta o huellas que habían para irse hasta la escuela de San Miguel, que son más o menos 7 kilómetros de distancia de Campanario al campo. Como lo decía yo, la escuela también no era de las mejores, pero se hacía patria justamente. Bueno, yo hice este recuerdo un poco tratando de rescatar ese trencito, ¿no es cierto?, que tantas generaciones tuvieron la oportunidad y la experiencia de viajar en él, pero habíamos llegado a Monte Águila, digamos en los años 60. ¿Y dónde comenzó ahí a trabajar? ¿En qué lugar, diríamos? Porque los edificios van cambiando en el tiempo. Sí, la escuela estaba en la calle Arturo Prat, que queda al lado del donque del agua, donde los trenes hacían, como eran trenes a vapor, claro, hacían agua ahí para poder continuar la ruta hacia Santiago o al sur. Al sur, justamente, donde está la copa de agua. O sea, al otro lado de la línea, al lado poniente de la línea. Exactamente. ¿Y esa casa todavía está? Existe, ahí vive la profesora Manuela Ramírez. O sea, una colega que trabajó conmigo ahí en Monte Águila también. Tenemos una historia todavía, digamos, viva en ese espacio. Y cuando llegó a trabajar, ¿cómo era esa escuela? Mire, esa era una casa, yo diría tipo patronal, que tenía 7 dependencias, y la escuela tenía el curso de primero a sexto. Ya. Y cuyo director, cuando yo llegué, estaba don Orlando Veras Villarruel, que en paz descansa. Y ahí hicimos varias cosas con el profesor Orlando. También era normalista, él tuvo una parte estudiando en Victoria y terminó en Chillán al final. Por esas razones, cosas de la vida, se producían los traslados de los alumnos de un colegio a otro. Cuando uno se portaba medio mal, para no eliminarlo, los mandaban a otro colegio. En una pasantía a otro lugar. Exactamente. Pero usted tiene también conocimiento, porque si llegó a esa escuela, la más antigua de Monte Águila, esa escuela es la más antigua, ¿no es cierto? ¿Qué historia sabe de ella? Yo diría que la escuela de Monte Águila, por la época que empezó, el año 1904, es una de las más antiguas de aquí, del departamento, en ese tiempo de Yumbel, y ahora de la perteneciente a la comuna de Cabrero, desde 1979. Y las generaciones que han pasado ahí también han sido numerosas. La planta de profesores de ese tiempo ahí, estaba don Orlando, repito, como director, estaba la Olguita Barra, estaba Chino Castro, tuvo Enrique Valenzuela, tuvo Manuel Jesús Otárola. ¿Cuántos niños habrían ahí en ese tiempo, en esa escuela? Más o menos el año 60 deben haber habido cerca de entre 500 y 600 alumnos. Esa era una escuela bastante grande. Grande. Y era la única escuela, pues, y ahora Monte Águila tiene la escuela particular y hay otras escuelas más que han aparecido en las diferentes poblaciones. Era una escuela mixta. Exactamente. ¿Y cómo fue evolucionando esta escuela? Porque después se trasladó al local donde está hoy día la escuela Orlando Vera Villarruel. Exactamente, eso fue un trabajo que le correspondió iniciar a mi colega Orlando Vera, para poder tener un local acorde con los tiempos y lo demás, para que los niños también pudieran recibir una atención mejor. Y se consiguió la construcción de esa escuela donde está hoy día la escuela 24. El año 1962 nos trasladamos, después de las vacaciones de invierno, nos trasladamos de la vieja escuela a un nuevo local. Qué bonito, ¿no?
Y ahí hubo un año que yo recuerdo que tuvimos casi 2.000 alumnos de... porque había más de mañana y de tarde. Exacto. Tuvimos jornadas de mañana y de tarde, y en una época tuvimos también 3 jornadas, cuando se creó posteriormente la escuela consolidada por el decreto 260 del año 1970 y tanto. Ahí colapsó, o sea, el local colapsó. Y tuvimos 3 jornadas con perjuicio, por supuesto, para la enseñanza básica, porque teníamos que darle prioridad a la enseñanza media. Pero con la intención sana de poder atender a todos los estudiantes que necesitaban, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y por qué no nos cuenta un poquito esa evolución, ¿no es cierto? ¿Cómo esa escuela mixta, superior, número 24, se transforma en escuela consolidada y luego en actual Liceo Politécnico de Monte Águila? Mire, ahí yo recuerdo perfectamente que conversando con Orlando Vera en su oficina, yo le manifesté personalmente, no me estoy arrogando nada, como yo venía de Huépil, y ahí en Huépil había una escuela consolidada, y en Laja había otra escuela consolidada, y yo le dije, mira Orlando, aquí tenemos una escuela consolidada, acá tenemos otra, nosotros estamos en otro vértice, y dice, ¿por qué no tratamos de tramitar algún asunto en el departamento de Yumbel en ese tiempo? Y lo llevamos al consejo de profesores, porque no podíamos hacerlo nosotros en forma tan individual, lo hicimos en conjunto. Bueno, los colegios, los profesores todos se encantaban, porque también se les daba la mayor posibilidad a un gran número de alumnos que llegaban hasta el 6º en ese tiempo y después no tenían que hacer. Claro. No había que... Porque la preparatoria es hasta 6º. Exacto, hasta 6º. Se creó posteriormente los 7º y 8º, y después ya vino la creación de la escuela consolidada que estoy hablando. Ahí tuvimos una visita nosotros muy importante. A raíz de todas las inquietudes que habían, tuvimos la visita de la directora de Educación Primaria y Normal de Santiago, la señorita Teresa Román, no recuerdo su nombre, y le planteamos justamente la necesidad de poder tener un colegio con enseñanza técnico-profesional. Y bueno, ella dijo, aquí ustedes pueden hacerlo, estoy de acuerdo con ustedes, pero aquí faltaría agrandar un poquito más el local. Si ya era chica, ¿no es cierto?, la escuela, y ponerle técnico profesional más. Entonces ella dijo, ya, Orlando le dijo, ni un problema, nosotros aquí nos comprometemos a construir un pabellón. Y ese pabellón se hizo... usted se ubica en la escuela ya, ¿no es cierto? Uno que queda al lado del pabellón 2, al medio metimos un pabellón con 3 salas de clase y 2 talleres. Para poder dar los espacios para los técnicos profesionales. Y fue así que cuando se creó, tuvimos un curso que era en anexo a la escuela Claudio Mate de Talcahuano. Y a raíz de eso se logró la visita de la directora de Educación Primaria y Normal. Y ahí ya empezamos con todo el auge del asunto. Ahora, para construir ese pabellón, ¿cuántas cosas no hicimos? Beneficios. Bailes, rifas, bingo, qué sé yo. Y la cooperación de la gente, porque hicimos una campaña realmente grande. Y la gente toda lo pasó, especialmente los agricultores y los que trabajan en las obras de Río Claro. Ya. Ahí prácticamente no se compraron casi los ladrillos. Para hacer ese pabellón salieron casi puras. Yo, si no miento, no compramos más de 1.000 ladrillos. El resto fue todo donado por los dueños de las obras de Río Claro. Don Osvaldo, vamos a seguir conversando sobre la historia del liceo, sobre usted después fue director del liceo, fue director del Departamento Comunal de Educación y posteriormente, ¿no es cierto?, fue fundador de algunas instituciones, participó en club deportivo y sigue participando en deporte. Así que después de una breve pausa con nuestros auspiciadores, vamos a seguir conversando con don Osvaldo Arriagada Saavedra.
Paseo Las Casas de Río Claro, un momento para regresar al pasado de nuestra comuna. Tenemos locales disponibles con amplia infraestructura y todo lo que necesita para emprender un buen negocio. Consultas al 432-41-1056 o al 99826-3715. Paseo Las Casas de Río Claro, un reencuentro con las raíces y el pasado histórico de Cabrero. Visítenos. No te pierdas todos los domingos a las 21 horas, Más de lo Nuestro. Un programa para conocer nuestra historia, nuestras costumbres y tradiciones. No te olvides, todos los domingos a las 21 horas y su repetición los días lunes y miércoles a las 18 horas, Más de lo Nuestro, por Canal 11 Televisión. Estamos de vuelta en Más de lo Nuestro, conversando con un gran invitado, un profesor normalista, deportista por excelencia hasta el día de hoy, don Osvaldo Arregada. Estábamos conversando sobre el origen del Liceo Politécnico de Monte Águila y el nombre Bradano, ¿no es cierto? Mire, ese salió después porque fue en el gobierno militar. De repente nomás nos llega la comunicación, un decreto donde aparece el nombre del general don Oscar Bonilla. Mayores antecedentes yo no tengo, sino que solamente llegó y nada más. Él sabemos que fue un general que falleció, no sé de qué forma, y en reconocimiento a la labor que desarrollaba también, porque era una persona que le interesaba mucho la parte educacional. Entonces pienso yo que por ahí va la manera para poderlo reconocer y grabarlo y que en la historia de la educación. Don Osvaldo, y usted ya trabajando mucho tiempo en educación, yo he visto unas fotos hermosas cuando usted está, digamos, tocando música, tenía un grupo musical, el conjunto Magisterio. Cuéntanos un poquito de esa vida como profesor y luego como director del Liceo Politécnico de Monte Águila. Mire, yo después que llegué a Monte Águila tuve varias actividades ahí, porque Orlando sabía que era deportista por ese lado. Yo recuerdo que me dijo: Osvaldo, te voy a hacer cargo de la parte de fútbol, porque aquí hay mucha gente que le gusta el deporte y yo sé que tú eres un deportista. Recuerdo que estaba a cargo de esa actividad el profesor Yancaqueo, César Yancaqueo, que también fue el profesor normalista y que salió de Victoria. Y me invitó un día, dijo, Yancaqueo me invitó: oye Osvaldo, ¿por qué no me acompañas? Tengo entrenamiento con los muchachos de fútbol. Y para ver, ya pues le dije, vamos a ver qué es lo que pasa. La cancha estaba ahí donde están construyendo la plaza ahora de Monte Águila. Ahí había una cancha de fútbol que es prácticamente un potrero, ¿no? Pero en todo caso, ¿no estaba la plaza? No había plaza ahí en ese tiempo. En Monte Águila no tenía plaza. En ese tiempo Monte Águila llegaba ahí hasta donde está el supermercado Jailú ahora, y de ahí para arriba era un llano, no podía ir. La parte urbana, entonces, cuando usted llegó, eran las primeras 3 o 4 manzanas, ¿no? Y después... Claro, exactamente. La calle Ahumada llegaba hasta donde está Jailú. Ahí después teníamos Arturo Prat, la Carlos Vilo, donde vivo yo actualmente, y la calle Yumbel, la que va justamente hacia Yumbel. El resto era una población demasiado chica. Y como le decía, la historia ahí de todo lo que ha pasado en Monte Águila ha sido realmente extraordinario. Después del terremoto del año 1960, ahí nació la población ferroviaria. Y ahí justamente dejaron un espacio para hacer una plaza. Y que esa plaza fue construida prácticamente por toda la comunidad monteaguilina. Como muchas veces se hace, ¿no es cierto?, con el aporte de todo. Todo el aporte, plantación de árboles, hicimos una pileta que la hizo el Fosforito, que era
una persona que tenía una pensión ahí en Monte Águila, y él hizo todos los aportes con gente que le cooperó. Ahí no hubo mayores aportes del Estado, ni mucho menos del municipio, sino puro que pulso de los vecinos nomás. por todos los vecinos. Y esa cancita, cuando estábamos estrenando, ahí me acuerdo que César me dijo, ya como 22, 25 niños partimos para allá. Y yo le dije, ya una pelota, y después dijo, bueno, ya, pues le dijo a los chicos, ya, aquí tienen una pelota, jueguen. Una pelota de esas antiguas, ¿no es cierto?, pesada. De esas pesadas que tenían Con cascos. Con casco, que había que amarrarla. Que una vez que se mojaban quedaban demasiado pesadas. Y yo le dije, pero ¿cómo, César, tú? ¿Cómo va a dar una instrucción tan poco deportiva? Claro. Tomen una pelota y jueguen. No, me dijo que los chicos están acostumbrados. Entonces, a raíz de eso, después Orlando me pidió a mí que me hiciera cargo del equipo de fútbol. Yo no es por jactancia, sino que yo jugué mucho fútbol, justamente en la Normal de Victoria, participé deportivamente en atletismo, en básquetbol y en fútbol especialmente. ¿Usted hizo también un curso de entrenador de fútbol? Sí, hice un curso de entrenador de fútbol con Álamos. Con Hugo Álamos, destacado en entrenador, Santiago. ¿no es cierto? Un verano completo y después ya eso me permitió a mí también poder seguir enseñándole a los muchachos. Logré tener una de las mejores selecciones de la escuela básica número 24 de Monte Águila. Bueno. Hoy día Orlando Vera. Orlando Vera. Y con justo, digamos, reconocimiento a don Orlando Vera, que según lo que usted me manifiesta, ¿no es cierto?, él fue un precursor de muchas iniciativas, ¿no es cierto?, un trabajador incansable por que la educación de Monte Águila, digamos, tuviera su evolución positiva. Exactamente. No, Orlando en ese sentido, como todo jefe tiene sus buenas y sus malas, pero en todo caso siempre estaba preocupado de mejorar la situación de educativa en Monte Águila. Y yo creo que eso también sirvió, porque la creación posteriormente del liceo es una consecuencia de él, porque él fue el gestor de esto con todo el grupo de profesores que estábamos en esa época. Y todos nos pusimos la camiseta del liceo. Y han pasado varios directores, unos con mayores intereses que otros, pero el liceo de Monte Águila sigue vigente. Sigue vigente y con gran potencial, y tantas generaciones que han participado, ¿no es cierto?, han egresado de sus aulas con las profesiones que le permiten trabajar o seguir estudiando y formarse un futuro mejor para él, sus familias que van, digamos, formando nuevamente. Yo lo he visto, don Osvaldo, en varias fotos cuando en grupos musicales. Usted también practicaba, aparte del deporte, del fútbol, la música, ¿no es cierto? Sí, porque era una condición que salíamos de la normal tocando algún instrumento. Y yo aprendí a tocar guitarra y me gustaba enseñar. Y en una oportunidad Orlando me pidió la posibilidad de hacer una presentación masiva en cuanto a folclore. Entonces ahí, bueno, pues dije, no tengo ningún inconveniente, pero tenemos que tener los elementos. Hay que formar un grupo. Claro, porque tener yo solo no lo podía hacer. O sea, si bien es cierto que toco la guitarra, pero no tan bien tampoco, pero me defendía. Y había varios niños o jóvenes en ese tiempo que tocaban instrumentos, especialmente que eran de religión evangélica. Pero me costó un triunfo poderlos conseguir. ¿Por qué? Porque los apoderados o los padres de los niños no les permitían tocar. Sí, digamos, o sea, aquí no se lo permitía la religión. Claro. Cosa que no es así, pues. Y después cuando yo empecé a entusiasmar a los muchachos, me acuerdo que estaba Sergio Castillo, que tocaba el acordeón, fue uno de los primeros que se entusiasmó conmigo. Y otros más que aprendieron conmigo. Y teníamos, yo tocaba la guitarra, acordeón, tenía como 6 guitarras. Y un grupo de muchachos con voces que podían hacer primera y segunda voz para interpretar. Hicimos una presentación con 60 parejas bailando cueca.
Masivo. Pero aparte, es masivo. Eso fue a fin de año. ¿Se acuerda usted que antes estaban las famosas las veladas de fin de año? veladas, Claro. y las revistas de gimnasia? Sí. Yo lo hice bailando, Bonito. cantando y bailando. Qué bonito. Y eso me permitió a mí también darme a conocer un poquito más con respecto a la parte musical. Claro, porque yo lo vi en una foto cuando está con el conjunto folclórico del Magisterio. Sí, también. Eso fue una idea que nació de la directora del departamento, la señora Olga Iturra, que fue directora del departamento de educación en Yumbel. Y nos llamó a un grupo de profesores y nos dijo, mire, si ustedes forman un grupo folclórico aquí en Yumbel, yo les prometo llevarlos a Uruguay. O sea, fue una motivación más o menos muy buena. Muy buena. Claro. Y todos nos entusiasmamos y empezamos. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Se pidió la participación de un conjunto folclórico que había de Magisterio en Concepción. Esos fueron los que nos venían a hacer clases a Yumbel para ensayar. Una vez a la semana, en las tardes. Supóngase usted de 5 hasta las 10 o más. Harto sacrificio también. Nosotros viajábamos de Monte Águila con Orlando, mi señora, éramos como 5 o 6, estaba Enrique Valenzuela también en Monte Águila, Luis Castro, Pedro Muñoz Betancourt de Monte Águila, íbamos a Yumbel. Y allá llegaban los de Concepción y nos agarraban dele. Importantes actuaciones, o sea, aparte de, bueno, estamos viendo las imágenes, ¿no es cierto?, ahí en pantalla, pero yo recuerdo haber visto una presentación del Magisterio cuando se inauguró la Escuela Pública de Cabrero, donde aparecen bailando, digamos, algunas danzas típicas. Recuerdo haber conversado con don José Parra, dice que ellos vinieron, o sea, ustedes en el fondo vinieron a participar como número artístico destacado cuando se inauguró un 12 de septiembre de 1964 aquí la escuela que hoy día es la Enrique Sañartu Prieto. ¿Sabe? Para ser franco no me acordaba de eso, pero efectivamente fue así. Tuvimos, yo creo que fue las primeras presentaciones en público, porque la verdad que costaba mucho. Y después ya nos hicimos más o menos famosos en el contexto regional, porque tuvimos varias invitaciones, fuimos a varios festivales, el Festival de Talca, fuimos a Viña, Santiago, yo tuve el honor de participar en el Teatro Municipal de Santiago, junto con otro conjunto. Claro, a través de la música uno también tiene un desarrollo profesional y personal, digamos, que amplía las posibilidades no solamente de estar en su entorno inmediato, sino que viajar a otros lugares. Y a través de su dirección en el liceo, volviendo al tema educativo, y luego como jefe del Departamento de Educación Municipal, de Educación Municipal, ¿qué recuerda de aquellos tiempos cuando usted asumió los cargos directivos? Porque nosotros lo podemos ver aquí en distintas fotos como esta, por ejemplo, que tengo aquí en mis manos, donde está junto a las autoridades frente al antiguo edificio municipal, con el recordado sacerdote Carlos Palma, ¿no es cierto? Ahí está usted, las autoridades de aquel tiempo, don Luis Rivas, que fue alcalde de Cabrero, gobernador de Bulnes, también de Yumbel, y otras personalidades. Aquí está don René Muñoz, don José Parra, el exalcalde de Yumbel y también, digamos, funcionario del Departamento de Educación de Cabrero, ¿no es cierto? Y el teniente Monroy, el que está ahí. El teniente, bueno, no conocía ese nombre, pero ahí usted ya fue escalando poco a poco hasta llegar a la cumbre, digamos, de su carrera. ¿Qué recuerdos tiene de aquellos periodos en que fue jefe, digamos, director? Mire, yo creo que en la parte, el tiempo que estuve como director del departamento de aquí, en Cabrero, hubieron varias cosas. En primer lugar, costó mucho que me nombraran como director. O sea, yo participé en el primer concurso, 42 personas. Gané el concurso. Lo desecharon, no sé por qué razón. Volvieron a llamar concurso nuevamente, lo volví a ganar. Lo gané 3 veces. Y en la oportunidad, don Hassan me invitó para Concepción para ver qué es lo que pasaba. Entonces
como yo había ganado 3 veces el concurso, estaba en ese tiempo señor Cid como contralor ahí en Concepción. Y le dijo, él mismo le dijo, oye, pero si este caballero ha ganado 3 veces en concurso, ¿por qué no lo nombran? ¿Tenían temor a nombrarlo? Y yo pienso que podría ser por situaciones de tipo político, más que nada. Claro. Porque yo en política me metía muy poco. Pero y cada uno también tiene derecho, ¿no es cierto?, tenía mi creencia, pero yo nunca me manifestaba como un político acérrimo. Digamos, de público, ¿no es cierto?, de discurso, ni nada de eso, pero más de obras. ¿Qué recuerda de aquellos tiempos? Bueno, obras nos hicieron muchas, porque los recursos eran muy escasos, pero yo recuerdo, por ¿actividades? ejemplo, dentro de las actividades teníamos actividades deportivas a gran nivel dentro de la comuna, porque acuérdese usted que habían campeonatos intercomunales donde llegaban, provinciales, regionales. Y aquí nosotros hacíamos campeonatos donde juntábamos 200, 300 alumnos en diferentes pruebas de atletismo, 100 metros, 200, 1500, salto largo, salto triple, salto alto. Y ahora no se hace. Nos parece que las instalaciones, no tenemos instalaciones, digamos, atléticas y deportivas, en realidad se hacen, pero no con aquella, digamos, efervescencia de esos tiempos, porque nosotros podemos tener muchas fotos y recuerdos, galvanos, trofeos de aquellas participaciones de los estudiantes en los eventos, ¿no es cierto?, que se desarrollaban a nivel comunal, intercomunal, provincial, regional. Aquí se hicieron muchos regionales de voleibol, por ejemplo, tuvimos destacadas participaciones en ese deporte. Y así, en el ámbito educacional hay muchas oportunidades para los niños para que desarrollen todas sus potencialidades. Por lo tanto, siempre es bueno que participen, que perseveren. Le he dicho al principio que este programa lo ven muchas familias, y ahí está, ¿no es cierto?, nuestro mensaje permanente de que la familia es un complemento importantísimo para el proceso formativo, ¿no es cierto?, que entregamos a través de las escuelas y liceos. Así es. Yo creo que esa parte, por ejemplo, en cuanto a los deportes, ahora no sé por qué razón no se puede hacer, cuando hay mucho más medios que lo que teníamos años atrás. Claro. O sea, todo lo que hacíamos nosotros lo hacíamos prácticamente por el esfuerzo personal. O sea, los recursos los buscamos de alguna u otra manera, pero salíamos adelante. Y ahora hay ítems correspondientes para deporte, pero no sé cuál es la razón por la cual no se hace una actividad deportiva más consensada, más concentrada con los intereses de los propios alumnos. Claro. Porque los alumnos necesitan tener actividad deportiva. Claro. ¿Y quién más que usted sabe? Porque todavía sigue practicando deporte, ¿no es cierto? Y de esas actividades deportivas vamos a conversar luego de la siguiente pausa con nuestros amigos auspiciadores, aquí desde el Paseo Las Casas de Río Claro y Aromas, Tetería y Cafetería. Paseo Las Casas de Río Claro, un momento para regresar al pasado de nuestra comuna. Tenemos locales disponibles con amplia infraestructura y todo lo que necesita para emprender un buen negocio. Consultas al 432-41-1056 o al 99826-3715. Paseo Las Casas de Río Claro, un reencuentro con las raíces y el pasado histórico de Cabrero. Visítenos. No te pierdas, todos los domingos a las 21 horas, Más de lo Nuestro. Un programa para conocer nuestra historia, nuestras costumbres y tradiciones. No te olvides, todos los domingos a las 21 horas y su repetición los días lunes y miércoles a las 18 horas, Más de lo Nuestro, por Canal 11 Televisión. Estamos de vuelta en Más de lo Nuestro, un programa que se acerca a nuestras raíces para conocer nuestra historia, costumbres, tradiciones,
a los personajes que han hecho historia. Y justo hoy día estamos con don Osvaldo Regada, que nos está contando su trayectoria educacional, deportiva y también las actividades sociales, porque usted fue uno de los fundadores del Rotary Club en Monte Águila. Así es. Cuéntenos cómo surgió esa organización de servicio tan importante que tiene, digamos, el mundo. Mire, esa actividad apareció en Monte Águila, ahí estaban varias personas, recordando algunos nombres, don Osvaldo Cruz, Muñoz, Mario Muñoz, Rubén Herrera, el que habla, Orlando Vera, y otros que no me acuerdo, algunos éramos 20 y tantos. Nos juntábamos en diferentes casas al principio y hasta que logramos conseguir la carta constituida que la entrega Rotary Internacional. Esto fue con fecha 4 de abril del año 1975, si mal no recuerdo. Ahí en Monte Águila hay un monolito donde está justamente la fecha de iniciación del Rotary Club de Monte Águila. Y realizamos varias actividades, algunos beneficios que iban para favorecer a algunas personas de escasos recursos o a algunas personas que a veces estaban enfermas, que no tenían los medios como para poder hacer una consulta o llevarlos a alguna parte. Otras actividades relacionadas con un aporte, por ejemplo, para alumnos de escasos recursos que estaban estudiando afuera. De hecho, yo recuerdo un alumno, que en este momento no recuerdo el nombre, pero que lo mandamos a la Universidad de Concepción y salió como profesor. Y era de aquí, de localidad de Cabrero. ¿Y a ustedes lo ayudaron a...? Lo ayudamos económicamente, no era mucho, pero se le hacía un aporte más o menos importante para que él pudiera viajar y poder realizar algunas cosas, cubrir algunas pequeñas necesidades que tenía él en la universidad. Y así otros muchachos, fueron varios, no recuerdo los nombres, pero son varios aportes que hicimos con aportes personales. Claro. Pero también nosotros hacíamos algunas actividades de recolección como bingo, plato único o un baile a veces, como teníamos para la sede para reunir los fondos y volverlo a invertir a las personas que necesitaban. Y eso tuvo un auge más o menos importante porque de aquí de Cabrero habían varias personas que participaron en el Rotary de Monte Águila. Después se creó uno aquí en Cabrero también que duró poco tiempo, nosotros alcanzamos a estar más de 30 años. Ya la gente que estaba en Monte Águila se empezaron a ir porque eran todos funcionarios profesionales, claro, médicos, dentistas y otras personas más, y fuimos quedando los pocos, porque incluso José Parra también era rotario, después él se fue para Chillán, claro, otros se fueron a Concepción, se fueron desmembrando, y en al práctica que quedé prácticamente el único. Claro. Pero de todas maneras tuvieron un periodo, ¿cierto?, donde hicieron muchas actividades importantes hacia la comunidad. Y usted, don Osvaldo, hace un ratito atrás conversaba que entrenó a los alumnos, pero usted también participó en las actividades deportivas, en los clubes del Águila, por ejemplo. ¿Qué recuerdos tiene de aquellas participaciones como deportista ya amateur? Yo, cuando llegué a Monte Águila en el año 60, el Águila no estaba funcionando, así que me acerqué a las faldas del Ferroviario, Club Deportivo Ferroviario, que es más o menos la misma época del Águila. El Águila, no sé por qué razón, un tiempo que estuvo sin actividad. Y bueno, los ferroviarios, cuando yo jugaba, eran no muy buenos, pero jugaba. ¿En qué puesto jugaba? Yo jugaba de defensa, central, jugaba marcador de punta, o jugué en los diferentes puestos. Donde fuera necesario. Donde fuera necesario, ahí está. Hasta el arco jugué en una oportunidad. Y después ya en noviembre del año 1960 se reorganizó el Águila para poder reactivar el club, porque era un club importante. Águila Endesa era importante en ese tiempo. Y un grupo de personas, entre ellos Orlando Vera, Mario Muñoz, los Muñozes, los Padilla, etcétera, un grupo más o menos grande. Y
presidente fue un señor, ¿cuánto se llamaba? Rodrigo, era de apellido árabe. Y lo hicimos con harto empeño y con pocos recursos, pero al final de cuentas se organizó bien y logramos ser campeones en varias oportunidades también. Ahí teníamos el contendor nuestro, era el Ferroviario, o sea, claro, como los clásicos, los clásicos deportivos. Y aquí, voy a decir, con Cabrero. Pues, también, pues siempre una rivalidad deportiva más o menos fuerte. Y bueno, ahí nos defendíamos. Y de eso hay muchas fotos, yo tengo fotos del recuerdo. Sí, la estamos mostrando ahí por las pantallas. Entonces, eso. Tiempo. Bueno, y después yo ya me dediqué más también a otras partes deportivas ya extra, porque yo antes, mientras no jubilé, no hacía la actividad que tenía deportiva con los alumnos del colegio. Y la otra parte social también lo hice hasta cuando duró el Club Rotario ahí en Monte Águila. Una pena que se hubiera disuelto, como una pena que se hubiera disuelto también el Club de Leones. De Leones que existía en Monte Águila. Claro. Sí, porque usted también yo también soy León, de aquí de Cabrero, pero en Monte Águila sé que existió también un club, sí. Y que, bueno, hace algunos años también finalizó. Pero usted siguió con el deporte, pues hoy día, sí, no, ¿cierto? Efectivamente, yo sigo haciendo deporte. O sea, pese a mis largos años, a los 90 años de vida, participando como juez en algunas competencias del Club Atlético de Yumbel, que me invitaba Marco Regar, que es el presidente. Era el presidente y actualmente es el presidente. Me dijo, oye Osvaldo, ¿por qué no te haces socio? Si puedes participar aquí en alguna actividad, lo que tú quieras. Bueno, yo como había hecho atletismo cuando joven, les dije, a esta altura ya no, porque yo hacía, por ejemplo, normal 2.500, 3, 5 y 10 mil metros planos. Ya. Medio fondista. Pero yo estoy hablando de, 20 años atrás, cuando empecé a participar en el Club Atlético de Yumbel. ¿Por qué no lo hice antes? Porque no quería distraer mi actividad educacional con la parte deportiva extra por fuera. Así que me dediqué después, ya cuando jubilé el año 96, me fui a participar ya en forma más. Al principio no había nada que hacer, porque la verdad es que entre semifondista y lo que estoy haciendo ahora, como que tiene cierta relación, pero no tanto. Y cuéntenos, ¿dónde participó? La primera participación importante para mí fue el Sudamericano de Concepción del año 96. ¿El Sudamericano? El Sudamericano. Senior. En senior. No me fue tan bien, pero quedé, por ejemplo, entre los 10 primeros a nivel sudamericano que participaban en la categoría correspondiente. Y después ya empecé a estrenar más y me entusiasmé, pues, o sea, creo yo que eso también me ha permitido mantenerme físicamente bien, mentalmente bien, con toda la actividad. He participado en el Sudamericano de Concepción, después el de Argentina, en Bahía Blanca, en Argentina, después en Rosario, estuve en el Campeonato de Santiago, el de Cochabamba, Bolivia. Ha recorrido una buena cantidad de países con el deporte. Varios países. O sea, lo que no conocí cuando estaba trabajando de forma activa como profesor, lo he hecho deportiva. Pero es una buena alternativa, ¿no es cierto? En el Mundial de Brasil estuve también. En el Mundial de Brasil. De Brasil. Y cuéntenos un poquito de esa experiencia, porque no es, digamos, fácil encontrar un cabrerino o un monteaguilino, ¿no es cierto?, a sus años dorados, que esté participando activamente y llegar a un Mundial. Pues cuéntenos esa historia. Estaba en la categoría 80. Y bueno, se dio la oportunidad de estar en ese campeonato y como el presidente es bien entusiasta en ese sentido, me dijo, ¿cómo te encuentras, Osvaldo, para ir al Mundial de Brasil?
Bueno, de que si mientras se pueda y tengamos los recursos para hacerlo, porque el único problema nuestro es que cada uno tiene que costear sus gastos. Así puede ser porque no tenemos el gran problema. No tenemos aportes del deporte nacional para los seniors. A veces algunas municipalidades sí hacen algún aporte. El caso de nosotros, Yumbel nos da una subvención todos los años, pero es una subvención relativamente baja que no alcanza para cosas más administrativas que nada. Claro. Y fuimos al Mundial, fuimos de Yumbel, fuimos 8. ¿Y cómo anduvimos allá? ¿Cuál fue la experiencia? La experiencia, no, para qué decir bonita, porque yo que no conocía tampoco Brasil, nos fuimos en bus hasta Santiago, y ahí de Santiago tomamos avión hasta Río de Janeiro, y de Río de Janeiro a Porto Alegre. 10 días en Brasil. Y me fue bien porque logré medallas, segundo lugar en jabalina, en mi categoría. Estoy hablando de la categoría 85. Y tercero en martillo y tercero en disco, a nivel mundial. O sea, don Osvaldo, desde aquellos lejanos tiempos de niño en Huépil, viajando por este famoso trencito, el ferrocarril trasandino por Antuco, que partía desde Monte Águila, cuyo primer tramo fue inaugurado en 1905, Monte Águila a Huépil, pasando por distintas localidades hasta llegar el año 60 a Monte Águila, profesor de la antigua escuela mixta número 24, luego la consolidada, liceo, después jefe del departamento de educación municipal, actividad deportiva en el Águila, primero en el ferroviario, después en el Águila, en el conjunto magisterio, dedicado también a la actividad social con el Rotary Club, y ahora dedicado al deporte, ¿no es cierto?, senior, una larga trayectoria. Por eso que nosotros en la dirección del programa siempre mantuvo la firme decisión que don Osvaldo tenía que estar compartiendo su trayectoria educacional, deportiva con nosotros. Nos ha dado muchos tips de historia de Monte Águila, especialmente, ¿no es cierto?, diciéndonos un poco la evolución de aquella antigua escuela que nació en 1904, una de la más antigua, por supuesto, de Monte Águila, una de las más antiguas de la comuna. Y hoy día, con esta experiencia de participar en forma internacional en el deporte que a él le gusta, ¿qué ejemplo de vida nos da don Osvaldo? Nosotros estamos muy contentos de que usted nos haya acompañado. Los micrófonos quedan abiertos para que nos pueda, comentar algo que le hubiera gustado conversar acá, o el comentario final, especialmente para la familia, para los niños que nos están viendo a través de Canal 11 Televisión. Yo creo que el mensaje para los jóvenes en la parte deportiva es importantísimo. Naturalmente que hay cosas que para ellos a veces son difíciles, pero nunca es tarde para poder realizar alguna actividad deportiva. Y hay que buscar los medios, golpear puertas. Muchas veces los clubes deportivos aquí en la comuna están bastante activos, pero desgraciadamente solamente en la parte futbolística. No sé por qué razón muchas veces no buscan las alternativas como para poder enseñar otra actividad deportiva. Bueno, el atletismo es bonito, a uno le permite realizar actividades que, en el caso personal, por ejemplo, yo creo que estoy en estas condiciones físicas justamente por el deporte. Y eso me ha permitido conocer también muchas partes. Sí, aparte de Brasil, yo conocí Colombia también, un sudamericano, el Perú, Bolivia conocían antes, Uruguay. Me falta conocer Ecuador, Venezuela y tendríamos completo Latinoamérica. O Sudamérica. Pero mundiales yo creo que es muy difícil porque son
ya palabras mayores. Porque muchos gastos, uno tiene que buscar todo. Y Brasil era porque estaba cerca también, porque claro, era la parte ideal como para poder aprovechar la oportunidad de estar en ese evento. Y juntamos más de 5.000 deportistas de las diferentes categorías, hombres y mujeres. Así que eso, que no tengan miedo de hacer deporte, porque el deporte es salud, es vida. Y en el ámbito de la educación, usted que fue educador por 40 y tantos años, ¿no es cierto?, también me gustaría que diera ese mensaje especialmente a las familias y niños que están observando este programa. Yo creo que en la parte de educación hay, para los jóvenes especialmente, que a veces les cuesta o no tienen los medios para poder hacerlo. Pero justamente cuando se creó el Liceo de Manantial Águila, se hizo con ese fin de poderle dar oportunidad a todos aquellos jóvenes que no tenían dónde irse. Y ahora, felizmente, aquí en Cabrero también se creó un liceo que tiene especialidades. No sé cuáles serán, pero las de Monte Águila partimos con contabilidad, vestuario, electromecánica y construcción habitacional. Esas fueron las primeras carreras que se dieron en el Liceo Politécnico de Monte Águila. Ahora tienen otras, son 5, pero no recuerdo efectivamente cuáles son, pero entre ellos está secretariado, está habitación, construcción, electricidad y la otra no recuerdo en este instante porque no está tan ligado. No estoy muy ligado. Pero, pero en todo caso, la importancia que tienen estos dos colegios de enseñanza profesional aquí en la comuna, yo diría que es valiosísimo. Y los profesores que están son tan importantes como la parte directiva que puedan tener los colegios. Y muchas veces depende también de quienes dirijan estos colegios, pueden obtener éxitos importantes. Claro. Porque la malla curricular que tienen es más o menos tipo para todos los colegios y tienen que los profesores también tienen que ponerse la camiseta. Todos tienen que... Y los alumnos también. Ponerse la camiseta. Y los apoderados en sí son un gran aporte también para el desarrollo de la actividad curricular de los diferentes establecimientos. Don Osvaldo, yo le quiero agradecer sinceramente toda esa disposición, toda esa bonita memoria que usted tiene y que ha compartido con los auditores y televidentes de este programa que está cumpliendo ya los últimos capítulos del primer ciclo, Más de lo Nuestro. Ha sido una experiencia bonita haber conversado con usted, enriquecedora. Le vuelvo a insistir mis agradecimientos, don Osvaldo. Ojalá que siga adelante. Hay mucha historia todavía que seguir conversando. Muchas gracias y le dejo las palabras finales para que usted se despida. Gracias a ustedes que me dan la oportunidad de poder expresar un poco. Claro, ¿no? Pues, me emociono. Es parte de la vida, ¿no es cierto? Son 91 años que tiene y aquí nosotros le sacamos el sombrero a don Osvaldo por todo el aporte que ha hecho y este programa de alguna manera ha querido distinguirlo, ¿no es cierto?, como un vecino destacado y que merece tener en estos registros que van a ser parte de la memoria de nuestra comunidad, saber su historia, sus aportes, y seguiremos trabajando para conocer más personajes de nuestra historia, de nuestra comuna y que han hecho construido nuestra comuna por tantos años. Por eso no se separe de este capítulo, de este ciclo de programas que tenemos siempre desde el Paseo Las Casas de Río Claro, con cafetería y tetería Aromas, con sus deliciosos cafés que hemos tenido antes de comenzar el programa. Será hasta un próximo capítulo.